Ya. Ya, debiese estar viendo mi presentación, Nicolás. Sí, se ve. Ah, se salió de nuevo. ¿O no? No, algo hice. Clic, clic. Ahí sí que sí. Ya, Nicolás, bueno, junto con saludarte y agradecerte que estés conectado, la clase anterior estuvimos terminando el capítulo de estabilidad, y el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo capítulo que nos habla de la operación económica. Y aquí, clic, 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 aquí. ¿Dónde dejé mi lápiz? Aquí está mi lápiz, ya. Y aquí en el concepto de operación económica, básicamente se trata sobre la repartición de las distintas necesidades de generación que tienen las distintas máquinas de un sistema eléctrico de potencia para poder entregar y abastecer la demanda de los distintos tipos de consumo. Entonces, uno de los aspectos más relevantes de esta operación económica dice relación con lo que se conoce como despacho económico de carga. El despacho económico de carga, tal cual como aparece ahí la definición, habla de poder repartir entre los distintos generadores la cantidad de demanda que tienen que entregar, de tal forma que el costo total de operación del sistema sea mínimo. Ese es el objetivo de un despacho económico de carga. Te lo voy a explicar primero con la siguiente analogía, antes de que miremos esta lámina, Nicolás. Si tú tuvieras que hacer una fiesta en tu casa donde necesitas 100 kilos de pan, imagínate que por alguna razón vas a hacer algo en particular, entonces seguramente te pondrías a mirar alrededor cuáles son el conjunto de panaderías disponibles y donde seguramente tú vas a descartar el conjunto de panaderías que quizás quedan extremadamente lejos. Si estás en Valparaíso, las de Viña no te interesan, y aquellos restos de panaderías que a lo mejor no están, digamos, dentro de lo que tú estás necesitando. Pero del conjunto de panaderías que te van a quedar, asumiendo que todas ellas son capaces de entregarte la misma calidad de pan, es que seguramente entonces tú vas a privilegiar aquellas panaderías que tengan un valor de costo menor de este kilo de pan. Y seguramente dentro de las consideraciones que también tú vas a tomar en cuenta, está el de aquellas panaderías que también se encuentren lo más cerca tuyo, porque si no vas a tener que caminar o vas a tener que tomar el auto o tomar un taxi, locomoción, para poder llegar a ella. Así que considerando todo esto, seguramente tú le vas a ir a comprar a aquella panadería que esté más cerca, que tenga la mayor cantidad de pan, y si la primera panadería solamente tiene disponible 20 kilos de pan, seguramente tú le vas a comprar todo el pan y el resto vas a seguir con esta lista de posibilidades de panaderías. Eso es exactamente de lo mismo que se preocupa el despacho económico de carga, pero con los procesos de generación. Aquí en esta imagen te muestro una serie de centrales de generación, en este caso como estamos en el norte son todas centrales térmicas, que dan abastecimiento energética a una serie de centrales, de nodos, de subestaciones que en muchos de estos casos corresponden a grandes cargas. Por ejemplo, aquí está Chuquicamata, Radomiro Atomic, El Abra, Gavi, centrales mineras, así como también en algunos casos subestaciones que entregan servicio a algunas de las ciudades que están aquí en el norte. Entonces la pregunta que esta demanda se hace es ¿cuál de todas estas centrales van a ser las que van a tener que entregar la energía a esta demanda que hay en esta hora en particular? Seguramente no lo van a hacer todas, ¿ya? Seguramente no lo van a hacer todas. Y una vez que uno decide cuáles son las que van a entregar la energía, la pregunta que viene es ¿cuánto? ¿Cuánta energía, cuánta potencia me va a entregar cada una de esas centrales? Así que de eso se trata el despacho económico de carga. Cuando uno mira el detalle de este problema, uno además debe considerar la distancia que hay desde una central hasta una demanda, porque efectivamente en todas las líneas que unen esto se van a producir pérdidas. A lo mejor tengo una central que es muy barata, pero está muy alejado, y a lo mejor tengo otra que está muy cerca,
mío y sus pérdidas son bastante menores. Entonces el problema es complejo de resolver y nosotros vamos a abordar una de las maneras simples de poder enfrentar este problema. Se conoce como despacho económico, Nicolás, porque básicamente de lo que se preocupa este problema es de minimizar los costos de producción y de entrega de esta energía. No le interesa ninguna otra variable más. Te adelanto que existe el despacho medioambiental de carga, donde ahí, por ejemplo, de lo que más se preocupa es de los niveles de contaminación que se pudiesen dar, ¿ya? Así es que en este caso nos vamos a centrar solamente en el despacho económico propiamente tal. ¿Cómo se obtiene este despacho económico? Generalmente hay un estudio de cada una de las centrales, de las máquinas que componen las centrales, que relaciona la cantidad de energía que requieren. Hay que recordar aquí que hay distintos combustibles que ocupan las centrales generadoras, que pueden ser carbón, gas, pudiese ser petróleo, etcétera, distintos tipos de carbones. Y por lo tanto, en vez de estar hablando de la materia prima, mejor hablamos de la energía que son capaces de utilizar a partir de estos insumos. Y se establece una relación entre esa energía versus la cantidad de megawatts que pueden generar. Cuando yo multiplico el precio de ese combustible para poder hacer esta producción, entonces yo tengo esta misma curva, pero que ahora está hecha en pesos por megawatt hora de lo que es la generación. Generalmente estas curvas son de tipo cuadrática en la realidad, y por lo tanto a partir de estas curvas que uno intenta poder obtener cómo obtener este punto óptimo de generación. Vamos a hacer ciertas simplificaciones, Nicolás. Una de las principales simplificaciones que hay, que este problema vamos a asumir que en una barra en cuestión tenemos todas las generadoras conectadas exactamente a la misma barra. Si uno observa el problema real, ya sabemos que las generaciones incluso están distribuidas. Así que es una simplificación para poder resolver este problema. Y además, que a esa misma barra están conectadas la demanda de este sistema. De nuevo, acá la demanda está distribuida y hay que considerar las pérdidas, pero eso es una forma de poder comenzar a abordar este problema. Una de las maneras... Se pegó. Dame un segundo, Nicolás, que esto está pensando. No hay problema, bro. A ver, vamos a ver si... Ahí está, vamos a cerrar el programa. Profe, una duda. Dale, Cuando se conectan a una barra, tienen que tener la misma tensión, ¿cierto? Es exactamente, tú cada vez que haces una conexión de una central a una barra, la tensión tiene que ser la misma y tienen que estar además sincronizadas ¿La misma frecuencia? a la frecuencia correspondiente. Exactamente, Nicolás. Exactamente. Se cayó completo esto. Vamos a verlo aquí. Clases. Con Control Shift Escape finaliza la tarea Sí. que está pendiente. Ya se cerró, ya estoy abriéndolo de nuevo. A ver. Aquí. Ahí viene de nuevo. Ahí me dice que se había pegado. Y lo proyectamos de nuevo. Ya. Ahora seguimos. Ya. Entonces, mira, aquí te muestro un ejemplo, Nicolás, donde están las dos curvas para una central A y una central B. Son distintas porque a lo mejor el tipo de la forma de producir la energía puede ser distinta, etc. Ahí están las distintas condiciones prácticas. Entonces, en este ejemplo, me dicen que los límites de generación de estas dos centrales, la A y la B, están entre 10 y 110. Eso es una condición técnica. A esto además se le conocen como límites térmicos. ¿Qué quiere decir? Que estas centrales no pueden producir menos de 10 megawatts ni puede producir más de 100 megawatts, al menos en este ejemplo. Entonces, una de las preguntas que nos podríamos hacer desde la mirada del despacho es si yo tuviese que entregar energía para una demanda de 110 megawatts. Fíjate que no lo puedo hacer solamente con una de estas centrales, sino que tengo que hacerlo con la combinatoria de dos de ellas.
Una combinatoria pudiese ser, le coloco 10 megawatts a una y 100 megawatts a la otra, y con eso tengo los 110 megawatts. Pero la pregunta es si el costo de eso va a ser mínimo, o si habría otra combinación, por ejemplo, 50 versus 60, 50 para la una, 60 para la otra, que a lo mejor tengo un costo de operación menor que este otro ejemplo que estábamos viendo de 100, o sea, de 10 y 110. Todas ellas te suman los 110 megawatts, ¿ya? Pero los costos de producción pueden ser distintos. Una manera de poder resolver este problema, para poder entenderlo, es qué tal si hacemos todas las combinaciones que me suman 110, fíjate que la primera, 10 más 100, o 100 y 10, que es la otra alternativa, discretizados de 10 en 10, y vamos viendo cuál es el costo total. Aquí está, si produzco 10, me cuesta 507 para la central 1, ¿de dónde saco el 507? De esta curva que está aquí, ¿ah? ¿Y de dónde saco el costo de los 100? Lo saco de la curva que está, perdón, que está acá, de la central B. Así que con esto tengo los costos de A y los costos de B, y por lo tanto los costos totales van a ser los costos de A más los costos de B. Y si yo grafico estos costos que están aquí, me da esta curva que tenemos que estar acá. Todas estas soluciones me dan 110 de energía y están dentro de los límites térmicos de las centrales. Pero hay una de estas soluciones, que es la que estoy marcando aquí, la que tiene un menor costo de producción. Eso es súper importante, Nicolás, para aquellos que somos usuarios, consumidores de energía, porque yo no quiero comprarle energía a las centrales si es que ellos a lo mejor no están en su punto óptimo de producción. Yo más bien lo que necesito es que el Estado, a través de esta regulación que tiene, de este sistema desregulado, o basado en privado, se preocupe, digamos, de que el costo de producción sea el menor posible, y por lo tanto, en este caso, les diga a la central A y a la central B, usted tiene que producir 50 y usted tiene que producir 60, y de esa manera el costo de producción va a ser mínimo, que es ese puntito que tenemos ahí. ¿Se entiende, Nicolás? Sí, profesor, se entiende. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Me falta aquí mi para poder ir viendo la hora. Ya. Entonces, una forma matemática de resolver este problema es basado en un método que se conoce como los costos incrementales. ¿Ah? El método de los costos incrementales se basa en Lagrange, una técnica que ustedes la ven en las primeras matemáticas de esta carrera, y que dice relación que hay una manera, a través del concepto de los multiplicadores de Lagrange, que es posible encontrar el costo mínimo de producción entre ambas centrales. Entonces lo que hay aquí, hay dos condiciones importantes. Una, que la sumatoria de todas las potencias que entregan las centrales tiene que ser exactamente igual a toda la sumatoria de las demandas de los sistemas. Pero a partir de lo que debe producir cada central, yo coloco esa potencia en la función de costo, ¿ya? Que uno pudiese estimar a partir de estas curvas que están aquí, y yo podría tener entonces el costo de producción de la central 1, y así sucesivamente con todas las centrales que tengo aquí. Ese me lleva a establecer que si yo sumo todos los costos de las centrales, independientes del tipo de combustible que tengan, yo podría tener el costo total de producción. ¿Qué es lo que dice el método de los multiplicadores de Lagrange? Que si yo a esta función de costo total le sumo este factor, que fíjate que este factor tal cual como está estructurado, me dice que la sumatoria de las potencias generadas menos la potencia demandada, es decir, esto es cero, lo que produzco menos lo que demando, es cero, porque tiene que mantenerse, multiplicado por este multiplicador de Lagrange. Yo básicamente no voy a estar cambiando la función de costo total si es que yo sumo este factor a esta condición que tengo acá. Con eso, los multiplicadores de Lagrange me dicen que es posible determinar los costos incrementales. ¿Cómo determino los costos incrementales? Haciendo la derivada de esta función en función a cada una de las potencias. P sub i le voy a colocar acá arriba. Y eso es lo que está escrito aquí. Si yo derivo esa función, me empiezan a quedar estas ecuaciones porque son en función a cada una de las potencias. Aquí está derivada en función a P1, P2, P sub m, y como solamente
F1 depende de P1 porque F2 depende de P2, así que por eso que esto se transforma en vez de derivada de F de T, de derivada de F de 1. Y todos me van a quedar con costos incrementales, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda m. ¿Qué quiere decir el método de los costos incrementales? Que para que la función total tenga un costo de operación mínimo, los lambdas deben ser iguales. ¿Ah? Los lambdas deben ser iguales. Entonces eso es lo que está escrito más adelante. Y lo vamos a ver con un ejemplo, Nicolás. Lo primero es, aquí hay un ejemplo que dice se tienen dos unidades generadoras funcionando en paralelo, cuyas características de consumo de combustible, es decir, voy a volver atrás, estamos hablando de esta curva, consumo de combustible, no estamos hablando de costo de ese combustible, que sería esta otra unidad que está acá, que es la que con la cual trabaja el método de los multiplicadores de Lagrange. Lagrange no trabaja con este, sino que lo hace con esta que está acá. Así que en este ejemplo me están dando de consumo de combustible y me están dando el precio de ese combustible, que en este ejemplo vale exactamente lo mismo. Me dicen que ambas unidades tienen límites térmicos de 10 y 100 megawatts, y que tengo, perdón, lo dice de 100 y 10 megawatts, y que tenemos una demanda a abastecer de 110 megawatts. ¿De dónde salen estas funciones de costo que están aquí? En este caso corresponden al mismo ejemplo que hicimos aquí de manera discreta. Entonces, estas funciones de costo que te estoy mostrando son interpolaciones de estas dos curvas que están acá de manera cuadrática. Así que estamos resolviendo exactamente el mismo problema, pero ahora lo vamos a hacer a través de los multiplicadores de Lagrange. Así que lo primero es multiplicar, por eso le puse aquí f', para que se den cuenta de que estas dos funciones ya están multiplicadas por los pesos. Una vez que yo las tengo multiplicadas, lo que me dice Lagrange es derívelas en función a cada una de las potencias. Así que derivo este en función a la potencia y me queda este valor que tengo acá. Derivo este en función a la potencia y me queda este valor que tengo acá. Me dice que ambos yo los debo igualar a los multiplicadores de Lagrange y que van a ser lambda 1 y lambda 2. Pero para que el costo total sea mínimo, yo necesito que lambda 1 sea exactamente igual a lambda 2. Y eso entonces lo puedo dejar yo escrito como simplemente un lambda. Así que aquí lo que he hecho es escribir estas mismas ecuaciones y igualarla a lambda. Ahí tengo una y tengo dos. Fíjate que, Nicolás, que tengo una incógnita, que es P1, lo que ando buscando, P2 y lambda. Es decir, tengo tres incógnitas en este problema. Y solamente tengo la ecuación 1 hasta el momento y la ecuación 2. ¿De dónde aparece la ecuación número 3? Aparece de este balance de potencia entre la oferta y la demanda. Es decir, P1 más P2 tiene que ser igual a la potencia. Así es que yo aquí tengo tres ecuaciones, tres incógnitas. ¿Cómo resolver este sistema de ecuaciones, Nicolás, y los que lo están escuchando o viendo este video después en casa? ¿Cómo resolver este sistema de ecuaciones? Lo pueden hacer bajo las distintas alternativas que les entrega el álgebra. Lo pueden hacer, por ejemplo, a través de matrices, despejando un valor y reemplazo en el otro, lo que ustedes quieran. Lo puedo hacer con la calculadora, profesor, lo puedo hacer con la calculadora, porque esta materia de cómo resolver un sistema de ecuaciones ya fue evaluada, así que yo no la voy a evaluar. Solamente para recordarles, yo puedo escribir este sistema de ecuaciones aquí de manera matricial. Lo voy a escribir así primero, miren, 0.148P1, voy a dejar un espacio, más, no, lo voy a escribir así, menos lambda. ¿Por qué menos lambda? Porque este lo he pasado a este otro lado. Y voy a pasar este numerito, para dejar solo los que tienen numerito al otro lado, igual a menos 24.9. Y ahí sigue. Voy a escribir la segunda ecuación. 0 aquí. Aquí voy a escribir los que van con P sub 2, que va a ser un 0.248. P2 menos lambda, porque también pasa para allá, menos lambda, igual a menos 18.74 y algo. Abajo voy a escribir esta otra, fíjense que voy a escribir así como 1, P sub 1, P sub 2, 0 debajo del lambda, y esto igual a 110. Y esto ya después lo puedo escribir de manera matricial.
0.148, 0 menos 1. Abajo 0, 0.240. Esto es 0.248 menos 1, 1, 1, 0. Ahí tengo mi matriz. Aquí sería peso 1, peso 2, lambda. Y esto sería igual a menos el 24, menos el 18 y 110. Y ahí está escrito de manera matricial, si es que ustedes no quieren reemplazar en uno y reemplazar en el otro. Así que resolviendo este sistema de ecuaciones llegamos a estos números que están aquí. Fíjate que Nicolás, que cuando lo resolvimos de manera gráfica, llegamos a que la solución bajo esta discretización era 60-50 y fue porque discretizamos de 10 en 10. Pero cuando lo hacemos con un método matemático, logramos resolver este problema de manera exacta. Es decir, P1 no es 50 su mejor valor, sino que es 53,098, y en el caso de P2 es 56,9. Aquí tengo este destacado aquí, porque nos hace la pregunta qué pasa si nos salimos de los límites. Porque hay que recordar que se supone que la central 1 puede producir entre 10 y 100. Y la central 2, en este ejemplo, también puede producir entre 10 y 100. En este ejemplo, ambos cumplen los límites térmicos o de potencia, así que estamos bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si tuviésemos un P1 como respuesta? Te lo voy a colocar de 5, y un P2 como respuesta de 105. Fíjate que al hacer eso la suma me da 110. Pero cuando uno revisa los límites de acá arriba, lo que tenemos es que 5 está fuera del límite de P1 y 105 está fuera del límite de P2. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué es lo que deberíamos nosotros hacer? Y aquí no te olvides, Nicolás, y todos los que van a ver este mensaje, esta clase, no olviden que esto se llama despacho económico de carga. Porque aquí, si a uno no se le olvida eso, uno podría decir, ¿sabes qué? Voy a inventar aquí, en 40, y para que me dé 110 tengo 70. Voy a dejar la primera en 40 y la otra en 70. Ambas cumplen. ¿Por qué no debemos hacer eso? Porque seguramente esa solución 40-70 está muy alejada del mejor costo, del costo mínimo. El costo mínimo sería 5,105, pero no desde el punto de vista técnico no es posible. Así que hay que buscar una solución que esté lo más cercano a esto. En este caso, esa solución seguro que va a estar en asegurarse que el P1 esté en 10 y el P2 esté en 100. Lo otro que hay que pensar es, ¿por qué P1 quedó en 5 y P2 quedó en 105? La respuesta a eso es porque P2, bajo esos números, P2 sería la central más barata para producir energía. Sería mucho más barata que P1, por eso es que prácticamente dejó a P1 con un número muy pequeñito. Así que por eso es que tenemos que tratar de dejar el número más chico de P1. En este caso, el más chico posible es de 10, porque está dentro de su límite. ¿Se entiende esto, Nicolás? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Vamos a la siguiente que está aquí. Esta es otra alternativa para esto, es un método iterativo. Lo enseño porque nos va a servir para poder después calcular este problema cuando tenemos pérdidas. Fíjate que la única diferencia conceptual es que cuando nosotros hacíamos este método que estaba aquí, fíjate que igualábamos la producción de energía con la demanda. Eso porque estamos considerando que entre medio no hay pérdidas. Pero si las hubieran, deberíamos aquí agregarle las pérdidas. Y eso es lo que está escrito aquí, ¿ya? Debiésemos aquí nosotros agregarle las pérdidas, ¿ya? Pero como en este ejemplo que vamos a seguir viendo, de nuevo, no consideramos pérdida, este número se transforma en un 0 y ese es por eso que aquí aparece aquí un valor de 0. Solamente para pensar que más adelante ahí le pudiésemos colocar las pérdidas. Pero esto es un método iterativo. ¿Qué dice el método iterativo? Al igual que lo que lo veíamos con el flujo de carga, fíjense que en el flujo de carga nosotros partíamos con un voltaje inicial, ¿verdad? E iterábamos hasta que este voltaje convergiera. En estos métodos iterativos también vamos a necesitar un punto, un lambda inicial del proceso. Y vamos a tener que converger de tal forma que podamos encontrar este lambda que es exactamente igual para todas las funciones. Tenemos la función de costo, hacemos las derivadas, me quedan aquí los lambda correspondientes, esto es exactamente lo que acabamos de ver,
En este método iterativo se asume que tenemos funciones cuadráticas, que es el peor caso, y que por lo tanto en lambda pudiésemos calcularlo a partir de esta sumatoria que tenemos aquí, donde esto es la potencia demandada, aquí está la sumatoria de los betas dividido en 2 veces los gamma. ¿Cuáles son los betas? Los que acompañan a la variable solita, y los gamma los que acompañan a la variable cuadrada. Miren en este ejemplo que teníamos aquí. Aquí están los betas, no, aquí están los gammas, y aquí están los betas, para cada una de las ecuaciones. Y abajo va dividido por la sumatoria de 2 veces los gamma, datos también que nosotros tenemos. ¿Cuál es el cálculo que tenemos que ir haciendo entonces? Dependiendo de la potencia demandada que nosotros tenemos, hacemos el cálculo de la sumatoria de las potencias que nos han dado con los distintos gamma que nosotros vamos a tener, y con esas potencias y los distintos gamma, entonces lo que nosotros vamos haciendo el cálculo de las variaciones de los lambda. Y si yo tengo las variaciones de los lambda, corrijo mi lambda inicial para tener el siguiente lambda con el cual volver a hacer los cálculos. Seguramente, Nicolás, no lo entendiste bien, pero para eso es que tenemos aquí un ejemplo. Este es un ejemplo que está hecho en función a esto que tenemos aquí. Voy a borrar aquí para poder seguir ahí. Ya, a esta ecuación que están aquí. Fíjate que dependiendo de cuáles son los valores de demanda que yo tenga, yo podría calcular entonces los valores de lambda, y eso es lo que está escrito aquí. Aquí tengo un problema de 3 funciones, C sub 1, C sub 2 y C sub 3, son 3 centrales de generación, y con estas 3 centrales de generación, entonces yo podría calcular, para este caso en particular, para esta demanda, podría calcular el valor de lambda. Ahí aparece la demanda. Aquí aparecen los gamma dividido por 2, los beta dividido por 2 veces los gamma. Mira, 5.3 dividido en 2 veces este numerito es lo que está escrito ahí. Para la central 1, 2 y 3, y abajo, recuerda que acá abajo decía 2 veces los gammas. Así que aquí hago el cálculo de los 2 veces los gamma, que es lo que están ahí, y eso me permite calcular un lambda, 8.5 en este caso. Yo con esos lambda podría calcular, a partir de estas ecuaciones que están definidas aquí, podría calcular las potencias. Lambda menos los gamma, ¿de dónde sale eso? Recuerda que si yo derivo esta función de costo dividida en P sub 1, que esto es igual a lambda, me queda 2 por 0.04 P sub al cuadrado, lo voy a escribir acá abajo, más el 5.3. Entonces fíjate que si yo tengo los valores de potencia, yo puedo calcular los valores de lambda. O al revés, si tengo los de lambda, podría calcular los valores de potencia. Por eso que aquí aparece aquí lambda, este que tengo aquí, ¿ya? Ahí despeja nomás. Despejo, exactamente, despejamos. Así que reemplazamos con este lambda, que me entendiste rápidamente, hago los cálculos de potencia y este valor de potencia lo comparo con la demanda. 400 más 250, 650, 750, 800. En este caso, fíjate que es exactamente a la demanda, y por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que le he apuntado a la demanda, y por lo tanto el valor de lambda en este caso es 8.5. Y con este 8.5, entonces yo ya puedo calcular los valores de las potencias y todo lo que se me ocurra calcular. Ya, pues entonces tú me vas a hacer la pregunta al revés, ya, pues, pero ¿cómo con este método yo calculo los valores de potencia? Siempre hay que partir de un lambda. Entonces, en este ejemplo, Profe, ocupando el método disculpe. iterativo, se han dado un lambda igual a 6. Profe, ¿puedo partir con un lambda igual a 0? Sí, no hay problema. Un lambda igual a 10.000, también, no hay problema. ¿De qué lo va a depender? Igual que en el flujo carga. Si yo hubiese partido en el flujo carga no con un 1 ángulo 0 y parto con un 0,5, me voy a demorar más en el proceso iterativo. Entonces, entre más cerca yo le doy el lambda inicial, más rápido puedo converger. En este ejemplo se dieron un 6. Así que con el 6 calcularon las potencias. Suman los valores de las potencias. Sumo y no me da, es distinto a los 800 megas que se supone que debiese darme. Eso quiere decir que no le he apuntado al lambda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago el cálculo de los delta P. ¿De dónde estoy sacando esta ecuación? De aquí. Aquí está el delta P, que es la demanda que tengo menos las potencias que acabo de calcular que están aquí. Con eso me da esta variación. Este es el número que no le he apuntado. Y con eso y la ecuación que tengo anterior, hago el cálculo de la variación de los lambda.
En este caso, con esos datos me dio 2,5, y eso quiere decir que si estaba en 6 y le agrego esta variación 2,5, me da 8,5. Perfecto, he convergido a un segundo lambda, y con estos segundos lambda hago la segunda iteración. Voy a hacer la raya aquí. Y vuelvo a repetir el procedimiento, pero ahora con un lambda de 8,5, hago exactamente lo mismo y me dan estos valores de potencia. Si yo sumo, me dio 800. A delta P igual a 0, y como delta P igual a 0, entonces he convergido al valor de lambda respectivo. ¿Por qué esto se resuelve en una, dos iteraciones? Porque me partí con un valor igual a 0. Trabajen en su casa, partan con otro valor, por ejemplo con lambda 0, y supone que van a tener que hacer más iteraciones simplemente. ¿Ya? Y después aquí, como en este ejemplo pedían, haga por el método analítico. ¿Cuál es el método analítico? El método analítico, ustedes lo pueden resolver este problema utilizando multiplicadores de Lagrange. ¿Ya? Después viene, hágalo por el método gráfico, no lo hagan porque se van a demorar más nomás, no es necesario. Y después dice, hágalo por el método iterativo, que es el que aquí está resuelto. Y en este caso particular, determine el costo total. Esa es la pregunta de este problema. Lo otro es la metodología con la cual yo llego a esto. Así que para el costo total, lo único que ya que tengo los valores de potencia, aquí están los valores de potencia, reemplazo en las funciones de costo de cada una de las centrales, ahí está para una, para la 2 y para la 3, y me da el costo total, en este caso por hora de producción. Aquí viene la pregunta de Nicolás. Nicolás me preguntaría, profe, y si me lo preguntan por día, bueno, lo multiplica por 24 horas que tiene el día. Y si me lo piden por año, bueno, lo multiplica por los 365 días que tiene el año. Profe, y si me piden lo mismo, pero por central, bueno, hace el cálculo por cada una de ellas primero y después va sumando. Así que va a depender de eso. Y si me piden cuál es, es el valor de este costo incremental de este proceso, me están pidiendo el lambda. Lambda es el valor del costo incremental de producir un 9 megawatt adicional en este proceso. Ya, perfecto. ¿Se entendió, Nicolás, el método iterativo? Sí, profe. Le tengo una duda de una Dale. diapositiva que, a ver, esa donde estaba el despeje. No era esa. Adelante. La que despejamos en lambda. Esta. A ver. Sí, esa. Que ahí era potencia cuadrada, ¿cierto? En la parte superior derecha, Claro, no va al cuadrado en realidad. ¿no? Ah, esa era mi duda porque No, pues, si no quedaría en raíz el resto. no, porque es porque estoy derivando esta ecuación que tengo aquí. Al derivarla, este no está, me queda el 5,3 que está ahí, y me queda 2 veces el 0,4. Sí, sí, Entonces, sí. ahí está el 2, ahí está el 0,4, así que aquí es solamente P sub 1. Muy bien, sí, súper bien. Ya, ¿el resto se entendió? Sí, todo bien, profe. Ya. Listo, mira, entonces lo que hay aquí es el mismo método iterativo, Nicolás, donde antes aquí había un 0, ahora aquí está la función de pérdidas. Aquí debería yo colocar la pérdida. Entonces, esta es una forma de resolver el problema, pero cuando yo tengo una función de pérdidas. Entonces es exactamente lo mismo, mira, no cambia nada, ni el delta lambda, ni cómo lo corrijo aquí. La única diferencia es cómo yo corrijo, hago el cálculo de este delta sub p, porque antes este cálculo de delta sub p, aquí está, lo voy a borrar aquí para que lo pueda marcar, fíjate que este no tenía las pérdidas, ahora sí los tiene, que están aquí. Entonces tú me vas a decir, ¿eso quiere decir que me tiene que dar la función de pérdida? Sí, y aquí hay un ejemplo. Mismo problema con otros datos, límites, aquí me tendrían que dar cuál es la demanda de este circuito, y fíjate que me dan la función de pérdidas. Entonces, para resolverlo se hace exactamente igual. Parto con un lambda inicial, hago los cálculos de potencia, y con estos cálculos de potencia, entonces yo reviso si me cuadra con la demanda. Y cuando me cuadre con la demanda, imaginémonos, creo que aquí no lo resolvimos, pero si la demanda fuese 800, uno le resta los 51 de la central 1, le resta los 78,50 y tanto, le resta los 71,15, y le resta los valores de pérdidas que debiese tener, y con eso entonces hace el cálculo del delta P.
y sigue exactamente el mismo procedimiento iterativo, pero eso requiere que yo necesito tener una función de pérdidas. Entonces tú me dirás, ¿es práctica esta función de pérdida? Es bien difícil, voy a volver súper atrás, tratar de estructurar una función de pérdida de un sistema real como este que está aquí, porque necesito es cuál es la pérdida en cada una de las líneas del sistema, dependiendo de cuál es la potencia. Es bien complejo, pero en algunos casos se pueden hacer algunas aproximaciones. Pero eso parte de la base de que tenemos la función de pérdidas. Mira, voy a terminar, Nicolás, con este ejemplo que está aquí, que es un ejemplo que me gusta mucho porque engloba muchos aspectos. Lo primero es que ya te he enseñado dos metodologías y no hay más materia. Podrían aparecer 3, 4, 5 centrales para hacer esto. El método de los multiplicadores de Lagrange te va a quedar una matriz más grande. En el método iterativo hay que hacer más iteraciones. Te paso un dato, va a quedar grabado aquí en esta clase, que no se lo pasé a la otra sección, voy a intentar que no se me olvide. Te paso un dato. Fíjate que en estos métodos con pérdidas hay que partir de un lambda. Y seguramente en el lambda no le voy a apuntar a la primera. Ajá. Entonces, hay algunos que lo que hacen es resolver este problema con pérdidas, lo resuelven sin pérdidas utilizando multiplicadores de Lagrange, con las matrices. Y con eso van a sacar un lambda, que sabemos que no es el lambda correcto porque está calculado sin pérdida. Pero ese es el lambda que utilizan para iniciar el proceso iterativo con pérdida. Eso los ayuda, porque si yo te digo, sin darte el lambda inicial, parte con un lambda, podrías decirme cualquier número, y podría estar muy alejado del lambda real. En cambio, si lo resuelves sin pérdida, utilizando Lagrange, o el método iterativo sin pérdida, tendrías un punto inicial bastante cercano. Así que es un dato que no les había comentado. Ya, miren. Este ejemplo que está aquí, ¿qué hora es? Estamos bien. Este ejemplo que está aquí, mira, hay 3 unidades de generación y me dan las funciones de costo de combustible, es decir, no tengo que multiplicarlo con nada. Me dan los límites de potencia, los límites térmicos. La central 1 se puede mover entre 10 y 80, la 2 entre 10 y 100, y la 3 entre 10 y 80. Me dicen que tengo que abastecer 200 megawatts en términos de demanda, 200 megawatts. Ya, entonces, ¿cuál es la combinación de ellos? Pero a la vez me dicen que además de cumplir con los límites técnicos de potencia, tengo que cumplir con los límites de contaminación. Y me dan una función de contaminantes respecto de uno de los contaminantes de estas centrales, que es el NOx. Ahí está, que dependen de los valores de las potencias. Entre más produzco, más contamino. Y me dan los límites máximo de lo que se podría emitir en kilogramos de ese NOx. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Vamos a la primera parte, aquí está resuelto. Lo primero que hay que hacer es resolver el despacho económico de carga, es decir, solamente mirando las cuestiones técnicas. ¿Cómo resuelvo? Hago las derivadas de estas funciones de costo respecto de P1, la otra respecto de P2 y la otra respecto de P3. Mira, en la clase con la otra paralelo descubrimos un error. Fíjate que aquí es 0,12 por 2, 0,12 por 2 y 0,3 por 2. Entonces aquí no es un 0,24, es un 0,6 lo que va ahí. Pero lo que también descubrimos en el otro paralelo, que estos resultados que están aquí son correctos. Así que solamente un error de tipeo ahí en esa matriz, Nicolás. Tienes claro cómo se llegan a estos números que están aquí, ¿verdad? Hacemos las derivadas, método Sí, sí. matricial, se resuelve en la calculadora, en MATLAB, en lo que sea, o sustitución, y se llegan a estos numeritos. ¿Hasta ahí vamos bien, Nicolás? Sí, profe, todo bien. Se sacan los Perfecto. cortos marginales y después se obtiene la variable. Exactamente, muy bien. Listo. Entonces lo primero que hay que hacer en esta parte es revisar si estas potencias de P1, P2 y P3 están dentro de lo que son los límites de potencia. Si mi memoria no me falla, este tiene que estar entre 10 y 80. A ver, espérate. 10 y 80, ¿sí? Este entre 10 y 100, este entre 10 y 80. ¿Ya? Así que este efectivamente es correcto, correcto, correcto. Listo.
Entonces, si este fuese un problema de despacho económico de carga sin mirar las condiciones ambientales, paramos aquí y aquí ya podrían venir distintas preguntas. ¿Cuánto es el costo de producción por hora de la central 1? Listo. ¿Cuánto es el costo de producción de la central 3? ¿Cuál es el costo total de producción por hora? ¿Cuál es el costo total de producción anual? Listo, ahí está. Y ahí seguramente tú me podrías decir, profe, y si la pregunta es con 300 megawatts, hay que abastecer 300 megawatts. Mira, si hay que abastecer 300 megawatts, te diría yo, no hay ninguna posibilidad porque si yo sumo los límites máximos a 300 megawatts no alcanzo. Así que eso, inmediatamente hay que decir, es un problema sin solución. Pero, profe, y si usted me dice 250 megawatts, ¿cómo cambia este problema? Bueno, lo único que cambiar aquí, colocarle 250. Ya, listo. Pero sigamos. Aquí me dicen, hay que considerar los límites ambientales. Entonces, tomo estos números de potencia, valores de potencia, los reemplazo en las ecuaciones de emisiones, y con esas emisiones lo voy a tener que revisar respecto de estos valores que tengo acá. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso en mente, reviso las emisiones de la central 1, 2 y 3. La central 1 me dice 2.920 kilogramos, estamos bien. La central 2 me dice 4.276, reviso el límite y me dice, estamos ok también. Y la otra es 4.950 y me vengo a revisar aquí y dice 7.451. Esta central no cumple. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjense que la central número 3, para producir los 75 megawatts, está contaminando casi un tercio más de lo que realmente le pide la normativa. Aunque es barata, fíjense que si yo la miro desde el punto de vista de los costos, la más cara es la 30, es la 1, por eso que me pide producir poquito con esa. No es la más barata, porque la más barata es la 2. Está muy cerca de ser una de las más baratas, pero es una de las que más contamina. Entonces, la pregunta es, ¿cómo resolvemos este problema? Y la respuesta es bastante clara. Bueno, ¿sabes qué? Siendo una central barata, llevémoslas a producir el máximo que yo podría producir con ella de tal forma que respete el límite térmico, el límite de contaminación. Entonces, lo que hago es evaluar en esta función de emisiones, evalúo cuál sería la potencia máxima que tendría que producir para que tenga este nivel de emisiones. Y con eso entonces yo llego a que, en este ejemplo, la potencia máxima que podría producir serían de 50 megawatts. ¿Hasta ahí vamos bien, Nicolás? Sí, profe. Ya. Con 50 megawatts, entonces quiere decir que de los 200 que yo tenía que abastecer la demanda, ya tengo 50 que los voy a tener que producir con la central 3 como máximo. Así que solamente me quedan 150 para poder repartir entre la unidad 1 y la unidad 2. Porque esto lo voy a generar con la unidad 3. Así que el problema ahora de 3 dimensiones se transforma en un problema de 2, donde yo voy a eliminar la unidad número 3 de este sistema de ecuación original, y me queda entonces el sistema nuevo que tenemos acá, donde solamente participa la central 1 y 2, y ahora con 150 megawatts. De nuevo, costo incremental, el costo marginal me da P1 100, P1 50, P2 100. Ambas cumplen los límites térmicos, y la pregunta que ahora viene es que si realmente cumple con los límites de emisiones, así que yo tendré que reemplazar este 50 y este 100 en estos dos valores que tengo acá, y ver si están dentro de los límites. Por favor, te voy a pedir, Nicolás, que después en casa tú verifiques si es que están, según la respuesta que yo recuerdo, es que en este caso ambos cumplen esos límites de contaminación. Así que en este caso, la respuesta que tengo aquí, 50, 150, 50, 150 sería una condición que tiene, que fue calculado considerando un despacho económico, que tiene el costo menor considerando tanto la condición económica y ambiental. Pregunta que yo te podría hacer, Nicolás, en la prueba. Perdón.
Fíjate que inicialmente partí con estos valores de potencia, 37,5, 87,5 y 75. Y estoy terminando con 50, 100 y 50. ¿Cuál de las dos soluciones es la que tiene menos costo? Si fuese esa la pregunta. ¿Cuál de las dos soluciones es la que tiene menos costos? Tú podrías decir, hay que meterlo en las Debería ser ecuaciones la de costo. primera. La primera, exactamente, pero sin necesariamente meterlo en las funciones de costo, tal cual como dijo Nicolás, inmediatamente la primera. Porque en la primera, voy a hacer la gráfica, aquí, voy a hacer una gráfica aquí. En la primera, este puntito que está aquí es lo que me representa esa solución que está en ella. Pero como este puntito cumple las restricciones térmicas, pero las ambientales no, es que tengo que salirme de ese punto de equilibrio y tengo que ir a buscarlo, que seguramente pudiese estar por aquí, podríamos evaluarlo, ¿ya? A lo mejor esta nueva solución que está aquí, esta que está aquí, es esta que está aquí, que tiene un costo mayor, sin duda, ¿ah? Que tiene un costo mayor, pero que si esto es función de costo, pero si yo hiciera una función de emisiones de contaminantes, esta que está aquí, bueno, ni siquiera es la que tiene menor función de emisiones, Nicolás, que es lo que yo te iba a decir, sino que si esta tiene este nivel de emisiones, esta que está aquí, esta otra tiene un valor de emisiones que está más arriba. Esta que está aquí, esta solución 50, 150, no es esta que está aquí. Me voy a cambiar de color porque tengo tanta raya aquí. Aquí. ¿Te das cuenta que esta solución que está aquí, Nicolás, no es la que está en este puntito que está aquí? Claro, porque no es la más barata. No es no es la que menos contamina. Ah, Si yo perdón, te sí. pidiera en este problema que está aquí, Nicolás, hágame un despacho ambiental, ¿cómo lo resolverías tú? Te pido hacer un despacho ambiental, te diría yo, considerando restricciones térmicas y las restricciones ambientales. ¿Cómo lo resolverías tú? Hacer el mismo proceso de sacar las derivadas y hacer la matriz. ¿Ya? Y, y ahí obtendría los valores de las variables. Pero ¿con cuáles funciones? Con la de función de emisión Perfecto. Muy bien, Nicolás. Muy bien, de Nicolás. NOx. Cuando hice el económico, yo partí con estas haciendo las derivadas. Pero Sí, ahora que sí. digo que es ambiental, y por eso tengo el lápiz verde, yo hago eso mismo, pero hago con estas derivadas. Hago esta misma matriz que está aquí, pero con esos otros datos de estas otras derivadas, perdón, que están acá. Y ahí tendré que revisar también que cumplan con estas emisiones y también que cumplan con estos valores, que estén dentro de estos márgenes. Y si se me escapan algunos, tendré que llevarlo a los márgenes que correspondan, tanto de límite de emisiones como límites térmicos. Perfecto, muy bien, Nicolás. Entendiste bien la materia que tenía pensado para hoy. Eh, Fíjate que para la última evaluación, Nicolás, que la tenemos creo que en 2 semanas más, va a entrar cortocircuitos asimétricos, estabilidad, que ya lo terminamos, y despacho, y este último capítulo que tiene que ver con el despacho, que puede ser económico o ambiental, eso es lo que va a entrar. Así que la materia para la prueba ya está. Así que lo que vamos a seguir haciendo en las siguientes clases, seguramente un par más de ejercicios, y además vamos a seguir pasando una materia que te la adelanto, y que dice relación con lo que se conoce como el predespacho. Fíjate que en todos estos problemas que hemos visto en el día de hoy, eh, yo ya tengo definidos cuáles son las centrales que van a generar. En este ejemplo, la central 1, 2 y 3. Pero a lo mejor en este parque hay más centrales. Entonces la pregunta es, ¿cómo se llega a que son esas 3 centrales las que tienen que producir estos 200 megawatts? Pudiesen haber otras. Y eso también se hace con lo que son los costos incrementales. Eh, entonces se llega a una situación como la siguiente. Mira, si tengo una central, hago la función de costo incremental.
Esta ya la vimos en las primeras láminas, ahí está, y aquí está su gráfica. En este caso, esta central puede producir entre 15 megawatts y entre 32 megawatts, que es lo que está definido aquí. Ese es el espectro en el cual esta central pudiese producir. Oye, pero ¿qué pasa si tengo dos unidades, la unidad número 2 y la unidad número 4? Bueno, podría ser una ecuación de costo incremental para la unidad 2 y otra distinta, cambiar de color, y otra distinta para la unidad 4. Perfecto. Oye, ¿y la combinación de ambas? Veamos la que pasa con la combinación de ambas. Y también yo entonces podría tener una curva distinta, que es la combinación de ambas. Y si tuviese más unidades, si tengo la unidad 1, la 2, la 3, la 4, bueno, voy a tener la función para la 1, para la 2, para la 3. Miren, aquí está la función para la 4. La 3 tiene que estar ahí entre medio. Aquí está la combinación de la 2 con la 4, la 3 con la 4, la 2, 3, 4, la 1, 2, 3, 4. Evidentemente la 1, 2, 3, 4 de estas centrales es la que me permite abastecer más potencia, porque tengo 4 centrales activando. Entonces, fíjate aquí, Nicolás, si yo quisiera abastecer 100 megawatts, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción esta, que es la 1, 2, 3, 4. Tengo la que le sigue, que está más arribita, que es la 2, 3, 4. Tengo esta otra, que es la combinatoria 3, 4, parece que está ahí, ¿ya? Y después tengo otra que es la 2 y la 4. Todas ellas son capaces de generarme, de producirme 100 megawatts. Pero hay una sola de esas combinaciones que me genera una curva más pequeña. En este caso, ¿cuál es? Es la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces el predespacho lo único que hace es agarra todo el parque que hay, hace estas curvas de, 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 que tienen que ver con el costo incremental, hace todas estas curvas, entre más unidades tengan, le queda una ecuación un gráfico más grande, y de acuerdo a ese gráfico, entonces, se van determinando quiénes son las centrales. Entonces, en este ejemplo de los 100 megawatts, yo debería utilizar las 3 centrales y después hago un despacho. Y en el despacho me va a decir cuánto produce la 1, la 2, la 3 y la 4. Hay otras combinaciones, mira aquí, si quisiera 50, 60, 70, aquí está el 70, mira, tengo esta que está aquí. También puedo con la 1, 2, 3, 4. Mira, la 1, 2, 3, 4 anda acá arriba. Pero no me conviene la 1, 2, 3, 4, me conviene esta que es la 3, 4 solamente para 70 megawatts. Entonces eso es lo que hace el predespacho para poder definir cuándo debiese producir una u otra de estas centrales. Así que lo vamos a terminar de pasar esta materia en la próxima clase, lo vamos a repasar, así que solamente quería dejarlo ahí esbozado. ¿Alguna pregunta, Nicolás? Profe, las que producen o sea, de las PPT anteriores, las que estaban entre 15 megawatts y 32 megawatts, ¿son como hidroeléctricas o termoeléctricas? Mira, toda esta materia que hemos estado viendo, Nicolás, tiene que ver con centrales termoeléctricas. ¿Y por qué aquí no están las hidro ni las de energías renovables? Porque típicamente las de energías renovables son las primeras que uno pone a disposición de esta central, porque esa energía, si uno no la utiliza, se pierde. Entonces, si yo tuviese a esta hora, que son casi las 12, ¿verdad? Sí, son las 12, 2 minutos. Tengo esta demanda, ya a esta hora efectivamente tengo sol, las primeras centrales que yo voy a colocar seguramente van a ser las centrales fotovoltaicas que yo tenga disponible. Si tengo centrales eólicas, entonces seguramente todo aquel que tengan produciendo viento son las que van a colocar. Si tengo algunas centrales hidroeléctricas de pasada, entonces también van a estar aquí las de pasada, porque si esa agua pasa simplemente. Entonces, después, si no tuviese sequía y no tuviese una decisión estratégica, como seguramente está ocurriendo ahora, yo colocaría aquí las hidroeléctricas, porque el agua está disponible y pudiésemos tener mucha agua. Entiendo que ahora lo que hay es un proceso donde estamos tratando de guardar esta energía hidroeléctrica, guardar entre comillas, porque lo que estamos guardando es el agua. Entonces, después vendrían todas las centrales térmicas. Y por lo tanto, aquí
solamente lo que hay que mirar cuáles son las centrales más eficientes, entendiendo que las energías, las centrales fotovoltaicas siempre van a ser súper eficientes desde el punto de vista del gasto del combustible, va a depender de dónde está la demanda, y entonces lo que resta es lo que uno lo hace a través de este concepto térmico. ¿Ya? Eso era, profe. Gracias. Perfecto. Nicolás, acaba de caer un correo hace 53 minutos, o sea, cuando iniciamos nuestra clase, que el lunes 13 de julio se reanudan las clases presenciales. Esto llegó un correo desde la vicerrectoría, un comunicado, presenciales, así que volvemos a lo presencial el próximo, en el caso tuyo, lunes, efectivamente. El lunes volvemos con las paralelas número 2. Así que nos Sí, sí. encontramos de manera presencial el lunes. El lunes que estés muy bien y tengas un buen fin de semana, Nicolás. Correcto, Chao, profe. chao. Que esté bien. Hasta luego.